Bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos a este espacio informativo mirando a las últimas horas en torno al 3 y Atlas en una jornada con nuevos informes por parte de AB deshojando los días, deshojando el calendario, esperando ya el próximo 19 de diciembre cuando el 3 y Atlas va a pasar por su punto más cercano a la Tierra. Un día en el que vamos a seguir analizando con expertos las últimas horas, pero antes vamos a ahondar precisamente en estas informaciones. Les contamos que 3 y Atlas dispara chorros gemelos que desafían la física de los cometas. Nuevos datos extensos muestran chorros rectos y estables, además de una composición exótica. La pregunta si 3 y Atlas es un cometa o algo mucho más extraño. Observaciones realizadas desde múltiples telescopios y sondas espaciales revelan que 3 y Atlas emite chorros de gas y polvo estrechamente colimados que se mantienen geométricamente estables a lo largo del tiempo. Un análisis de datos de imágenes térmicas describía anillos de calor concéntricos que rodean este núcleo junto con una banda de supresión y una envoltura térmica redondeada, características resumidas como anomalías extraordinarias. Según esos análisis, los chorros rectos y persistentes desafían las expectativas y cuestionan la suposición de que 3 y Atlas funciona únicamente mediante sublimación volátil impulsada por un calentamiento solar. A todo esto les contamos que a lo largo del mes de noviembre de 2025 las imágenes posteriores al perihelio del objeto interestelar 3 y Atlas mostraron una forma de lágrima en su coma con una extensión de aproximadamente 1 minuto de arco dirigida hacia el Sol. Durante ese mismo periodo el seguimiento de 3 y Atlas por, en este caso, el sistema JPL Horizon se informó aquí de una aceleración, en concreto no gravitacional. Su magnitud es una pequeña fracción de la aceleración gravitacional del Sol. En la última versión del JPL Horizons, la aceleración no gravitacional se escala de forma inversamente proporcional al cuadrado de la distancia heliocéntrica, exactamente igual que la aceleración gravitacional del Sol. Esto significa que la proporción entre las dos aceleraciones permanece constante a lo largo de la órbita del 3 y Atlas. La componente dominante de esta aceleración no gravitacional se produce en dirección radial, es decir, alejándose del Sol. Una forma sencilla de incorporarla es considerar que 3 y Atlas acelera en respuesta a una masa del Sol ligeramente reducida en una fracción. Si 3 y Atlas está rodeado por un enjambre de objetos que no comparten su aceleración no gravitacional, estos objetos tenderán a estar más cerca del Sol en relación con 3 y Atlas debido a que 3 y Atlas es empujado lejos del Sol con respecto a los objetos debido a su aceleración no gravitacional. En este contexto, con últimas horas en torno al 3 y Atlas, con la mirada puesta en los informes por parte de AB Loeb, que en los últimos días hablaba de los latidos de este cometa, también hablaba precisamente de todas las anomalías que siguen poniendo en jaque a la comunidad científica. Vamos a recordar precisamente la entrevista que teníamos hace apenas unas horas con el científico de Harvard. Pendientes de todas las últimas horas, con el foco puesto, como siempre, en los estudios por parte de AB Loeb. Nosotros tenemos el placer de contar precisamente con el científico de Harvard que sigue desatando controversias con sus teorías. Hi AB, thanks for being here with us in Negocios TV. It's a pleasure having you here. Thank you so much. Thank you for having me. Eddie, we are talking again about 3 Atlas. We are talking about the NASA, the theories that is a comet. What is your last reports about 3 Atlas? Well, I had two interesting insights over the past few days. One is that there was a report back in August that 3 Atlas is rotating every 16 hours. And at the same time, the image we obtained from the Hubble Space Telescope indicated that most of the light is not coming from the nucleus, it's coming from the plume of gas and dust around this object. And I realized that, in fact,
perhaps the variability that is periodic every 16 hours originates from the jets coming out of the object, that it's just like a heartbeat where every 16 hours there is a puff of gas and dust through the jets. And one possible origin for that, if it's a natural object, would be a pocket of ice, a large pocket of ice on one hemisphere. Whenever it turns in the direction of the sun, it gets warmed up by sunlight and then erupts in a outflow of gas and dust. The other possibility is, of course, a technological origin where there is some cycle within the system of 16 hours that releases jets, either for navigation purposes or just as output. So that's one interesting insight. And it's not related to the shape of the object, as was suggested by the people who detected this variability every 16 hours. It's most likely related to the jets that are pulsed like a heartbeat coming from the object. The second realization that I had was actually very recent. Yesterday, I realized that in all the images after 3I Atlas came close to the sun, we seem to see a teardrop shape for the plume of glow around this object. And I realized that if in fact there were many small objects accompanying the big object, then in fact you would get naturally this teardrop shape based on gravity alone. The object was detected to have non-gravitational acceleration, meaning that there is a push of the object away from the sun. And if you have smaller objects surrounding it that are not being pushed by the same force, they will be lagging behind. They would be closer to the sun relative to the object. And I did the calculation for the non-gravitational acceleration that was reported for 3I Atlas, for the nucleus of 3I Atlas. Turns out that that's exactly the right amount to create this teardrop shape, where there is an elongation of order 50,000 kilometers in the direction of the sun, and that could be just the result of the object being pushed more than the smaller objects around it. And so the question then arises as to what's the nature of this swarm of smaller objects around the big object. And we don't know that, of course, but it's an interesting possibility. I submitted a paper about it this morning for publication. Waiting for more reports. We are talking a lot about the anomalies of this 3I Atlas. We were talking about the level 4 of alert. What are these anomalies and why do you have this level of alert for the 3I Atlas? Right, so I listed the 13 anomalies, unusual facts about 3I Atlas that need to be explained. You know, the most unusual one is the mass of the object being 1 million times more than the first interstellar object, if the object is indeed 5 kilometers to 10 kilometers in size. We don't know that for sure, but this is the current estimate. However, if we end up finding that the 3I Atlas is much smaller, less than 1 kilometer, then this unusual mass would go away. The other one is, of course, that it travels in the plane of the planets around the sun, and that's quite remarkable, that a chance of 1 in 500 for it to be within 5 degrees of the ecliptic plane. And not only that, but it will arrive to Jupiter on March 16th, 2026, exactly at the distance where Jupiter's gravity dominates over the Sun's gravity. And this distance is extremely precise, within 4 significant digits. It's exactly the so-called Hill radius, the distance from Jupiter where its gravity dominates. That could be a technological signature that implies that it wants to release some devices, for example, in the Lagrange points, which are situated at that distance from Jupiter. We put the Webb telescope at the Lagrange point number 2 next to the Earth, exactly where the Earth's gravity is cancelled by the Sun's gravity. So that remains to be seen if it will pass exactly at the Hill radius from Jupiter on March 16th. And then
you know, these various other properties of it are unusual. There are lots of jets coming out of it in directions that are not necessarily aligned with the sun, and we don't know the origin of these jets. Perhaps they're triggering the non-gravitational acceleration that we detected, which is needed to get this fine-tuned distance from Jupiter if there is a purpose for its visit. And then there are all kinds of other anomalies associated with composition anomalies, like nickel with very little iron that we find in industrial production of nickel alloys, or the fact that it has only 4% by mass water vapor in its in the plume of gas around it, quite unusual for a comet that we are familiar with from the solar system that is usually water rich. And then there are other coincidences that it arrives so close to 3 planets like Mars, Venus and Jupiter, and then it came just on the opposite side of the sun relative to Earth, as if it was trying to avoid us. And finally, there is a coincidence with the WOW signal, the radio signal. It arrived from within 9 degrees of the direction of the WOW signal from 1977. This is the only radio signal that we believe was definitely out there in the sky, but we don't know the source of it. And perhaps it was the senders of 3I Atlas or 3I Atlas itself. So there are all kinds of anomalies to do with its properties, and I listed 13 of them, and if it ends up being a natural object, we will need to explain all of them. There is a lot of things to explain about this 3I Atlas, AB. In this context, there is a growing rumor that Trump is going to announce the existence of extraterrestrial life. It's a rumor that we see a lot in the social media. Could it have something to do with 3I Atlas? Well, I do not know any fact related to these rumors, and perhaps they are wishful thinking on behalf of those who spread these rumors. I should say that there is a lot of misinformation on social media and also on YouTube. For example, there was a new channel on YouTube that was created with AI that features videos on my name, and this is not me speaking. It's actually AI generated videos, and so I suggest always checking primary sources whenever you hear get any information from social media, because it's not reliable most of the time. People just use it to either get clickbait or make money out of false information. And in my case in particular, you can find all the updates on medium.com. I have a place where I put all my essays, Avi Loeb at medium.com. These are the genuine reports that I write. I don't have a YouTube channel, it's all fake AI. A lot of misinformation about 3I Atlas. One of these news talk about the UN, the United Nations. They were talking about the planetary defense exercise. Is this true, AB? The UN is putting the focus in this 3I Atlas, is observing, is watching the 3I Atlas? Yeah, I actually reached out to the United Nations about 3I Atlas, and I said that we need to collect as much data as possible. And then an organization related to the United Nations called the International Asteroid Warning Network decided to have a campaign of collecting as much data as possible about 3I Atlas using hundreds of observatories around the globe. And they started the campaign on November 27th, just last week, and it will continue for 2 months. And I very much look forward to the data that will be collected. In general, there is a planetary defense office at NASA, and that was intended to protect the Earth against rocks, because we know that the dinosaurs were killed 66 million years
ago by a giant rock the size of Manhattan Island, an asteroid. And we want to prevent such a calamity from happening to us. And so the US Congress tasked NASA to identify 90% or more of all asteroids that are bigger than a football field, 140 meters. And that's why, for example, the Pan-STARRS Observatory and as well as the Rubin Observatory in Chile were constructed to survey the sky for near-Earth asteroids. So planetary defense had the meaning of protecting us against rocks in the past. And the new meaning that I'm trying to bring to this concept is that we need to be protected also potentially against alien technology. That's much more difficult because for a rock you can forecast the path that it will take based on the laws of gravity and the law of motion. In the case of a technological object, it may maneuver in ways that we cannot anticipate. It may have an intent, and therefore it's much more challenging to cope with that, especially if we are dealing with technologies that are much more advanced than ours. In this context, AB waiting for more info about this exercise by the UN. Is 3I Atlas a threat for the humanity? We are waiting for the 19th of December. Is a threat the 3I Atlas? At this time, there is no indication that it poses any threat. Of course, what we can monitor is only the object itself. We don't know if it released small objects because objects that are less than 100 meters cannot be seen from a distance. They don't reflect enough sunlight within the Earth-Sun separation, but we could potentially see them if they arrive at Earth or near Mars. But the object itself seems to follow very closely the path that it originally had, and it was forecasted to follow. And that does not come very close to Earth. It will only come within 270 million kilometers from Earth on December 19th. So at the moment there is no reason for us to worry about it, but what I would recommend is, aside from monitoring 3I Atlas, checking if there is any unusual objects arriving at Earth or near Mars in the coming months. Waiting for the 19th of December, waiting for more info, more reports about 3I Atlas. AB, it's a pleasure having you here again. Thank you so much for being with us. Thanks for having me, and I will be delighted to discuss any future developments as well. Thank you. Con el foco puesto en el 3I Atlas, recordando esta entrevista que teníamos con Avi Loeb, con este científico de Harvard, bueno, pues que sigue desatando controversias entre la comunidad científica. Precisamente nosotros vamos a ir con científicos, vamos a ir con expertos, como siempre vamos a intentar traerles todas las voces en este espacio, y contamos con el doctor Tomás Pucia, del Instituto de Astrofísica en la Pontificia Universidad Católica de Chile. ¿Qué tal, Tomás? Muy buenas tardes, encantados de tenerte por aquí de nuevo. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, pues estábamos escuchando hace apenas unos minutos a Avi Loeb. Te veía yo aquí de reojo sonreír. Tomás, estábamos escuchando un poco sus últimos informes que hablan de latidos, hablan de anomalías. Te quiero preguntar precisamente por esto. ¿Qué opinas de estos últimos informes por parte de Loeb? Yo realmente no sé qué más decir. No todo lo que dice Avi Loeb son especulaciones, es mal entendimiento de la ciencia sobre el comportamiento de este tipo de objetos cuando se acercan al Sol, mal entendimiento de procesos físico-químicos, mal entendimiento de dinámica de estos objetos en el sistema solar. Entonces es misinformación por su parte realmente, y yo no tengo más dedicación y paciencia y opinión para este tipo de opiniones. Toda la comunidad científica tiene una mirada a este objeto interestelar fundada en observaciones, en datos. Es
son expertos que tomaron los datos, que entienden las sistemáticas de estos datos y qué se puede decir en base de estos datos y proporcionan esta opinión o estos factos científicos al público, y el público tiene que tomar eso como base. Y bueno, cada persona tiene derecho de su opinión, pero opiniones y especulaciones no son ciencia. Bueno, pues un momento importante para la ciencia, un momento en el que Avi Loeb sigue siendo protagonista y un momento en el que también hay muchas informaciones en redes sociales que queremos debatir contigo, Tomás. Se está hablando mucho de este ejercicio de defensa planetaria por parte de la ONU, que algunos, claro, de alguna forma sienten como una amenaza, otros explican, bueno, pues que es algo cotidiano. Te quiero preguntar a ti por esto, ¿no? ¿Cómo de cotidiano es esto y también cómo se está informando de esta cuestión? Claro, este proceso de observar este objeto yo creo que es muy importante, porque claramente tenemos que tener una versión de su comportamiento dinámico en el sistema solar bastante precisa para averiguar a dónde va, cómo se comporta, qué pasa en su entorno. Todos estos efectos no gravitatorios son importantes de entender. Yo de hecho tengo ahora la última solución en mi pantalla de su comportamiento no gravitatorio y es perfectamente consistente con los procesos de sublimación en su superficie y en sus capas internas debido a su calentamiento por la radiación del Sol. Todo que es fuera de eso, todo que es una especulación que se acerque demasiado a la Tierra o puede echar microprobas en el entorno de Júpiter o en el sistema solar, son tonterías. ¿Ya? Por favor, no métanse en eso. Entienden, por favor, la física, que es mucho más interesante y bonita de entender para entender mucho más efectos en nuestro universo. El comportamiento ahora de TRES y Atlas es perfectamente consistente con la astrofísica que conocemos. Cada aspecto de su comportamiento y cada aspecto de observación, de cada una observación que sacamos, es perfectamente consistente con astrofísica. No hay anomalías como la nota el Avi Loeb. Son cosas que son a veces un poco fuera del rango normal que conocemos en el sistema solar, pero son también propiedades esperadas porque este objeto viene de otra estrella, de otro sistema solar. En el entorno de nuestro entendimiento cómo funciona la Vía Láctea y la formación de estrellas en nuestra galaxia, esperamos precisamente estos parámetros, ¿ya? Y ahora tenemos un comprobante con el TRES y Atlas, un laboratorio muy precioso, muy interesante, y no hay ningún tipo de anomalía que puede servir para opinar sobre que son procesos no entendidos o los astrónomos tienen dudas o cosas de este tipo. Suposiciones y proposiciones es misinformación realmente del público y da pánico al público. Yo creo que esto es mal y no sirve nada. Bueno, pues hablando de información para el público, nosotros queremos informar también a nuestros espectadores. La mirada está puesta sobre todo en el próximo 19 de diciembre. Cuéntanos qué va a pasar y cómo de importante es este paso, el más cercano a la Tierra, sobre todo para vosotros, ¿no? Que imagino que tendréis una vista, una panorámica mucho mejor de lo habitual. Exacto, es el punto más cerca a la Tierra. Son 700 veces la distancia entre la Tierra y la Luna. Es no tan cerca, pero es el punto más cercano a la Tierra. Entonces vamos a tomar esta oportunidad. Por ejemplo, mi equipo va a medir el tamaño del núcleo. Con el Very Large Telescope sacamos tiempo
para medir el límite más grande del núcleo con una técnica compleja, es interferometría, pero se puede sacar y se puede aprovechar su proximidad a la Tierra en este momento. Entonces con eso también vamos a avanzar nuestro entendimiento, poner un límite superior a su tamaño que va a servir para informar, por ejemplo, el espectro de tamaños y masas de este tipo de objetos en nuestra Vía Láctea. Y cuántos de eso podemos esperar en el futuro cuando empieza la observación con el Vera Rubin Observatory. Otros tipos de observaciones, obviamente con espectros o con imágenes, van a servir también un montón porque el signal to noise, el ruido sobre el signal sobre el ruido, va a ser muy bajo para observar su química, por ejemplo, su morfología de las colas. Quiero decir también que ahora tenemos una perspectiva A3i Atlas un poco tricky, ¿no? Porque miramos exactamente a punto de su cabeza y podemos ver la cola de iones a un lado y la cola que ahora Lilub dice que es anticola, que es básicamente puede ser una mezcla de un poco de anticola, pero cola de polvo por otro lado del núcleo. Entonces la perspectiva también nos complica un poco. Durante el perigeo vamos a tener una perspectiva un poco distinta y podemos medir también la composición química en su coma, en sus colas, en particular en su cola de iones. Bueno, pues el foco puesto en el próximo 19 de diciembre. Como siempre, atentos a estas últimas horas en torno al 3i Atlas. Tomás, muchísimas gracias por estar con nosotros un día más y poner un poco de luz en este asunto. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Un placer. Gracias, Tomás. Muy buena tarde. Nosotros que vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida miramos a la geopolítica con el ultimátum por parte del presidente ruso Vladimir Putin, mirando también a los mensajes a Europa, la mirada puesta también en esta tensión en Venezuela. Vamos a hacer una pausa, 2 minutos, enseguida la información en Negocios Televisión.